En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. El mercado de vivienda en España permanece imparable y hoy nos preguntamos si sigue siendo posible invertir con rentabilidad en el sector. Esto es En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Clara Ruiz de Gauna y hoy analizamos un mercado, el inmobiliario, clave para la economía española y fundamental para cualquier ahorrador. Lo hacemos con Juanjo Garrido, redactor jefe de Economía de Expansión. Hola Juanjo, ¿qué tal? Hola. Y con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona. Hola Gonzalo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, encantado de estar aquí. ¿Qué nociones básicas debe tener en cuenta una persona que quiera empezar a invertir en vivienda y si todavía hay recorrido al alza, ¿no?, en los precios y en la revalorización de los inmuebles? Mira, hay que destrozar algunos clichés que te dicen: en el centro de una ciudad grande siempre sube más que en los barrios más humildes o en la periferia. Grandísimo error. En los últimos 30 años, por ejemplo, ha subido mucho más Alcorcón que el barrio de Salamanca. En el centro es más fácil encontrar un inquilino que en la periferia o en una ciudad de provincias. Grandísimo error. En el momento actual es absolutamente muy fácil encontrar un inquilino en cualquier sitio. Y ojo, la gente que va muy bien vestida, que tiene muy buenos modales, también pueden llegar a ser morosos. Otro magma de esos que les encanta a todo el mundo. La mejor inversión es un edificio, una vivienda bonita. Si tú quieres comprar una vivienda por hobby que sea bonita, está muy bien. Lo que has de comprar es una vivienda rentable. Y una vivienda rentable tiene dos características. Una, aquella que te proporciona más rentabilidad por alquiler, que normalmente es en los sitios donde el precio de la vivienda es más bajo, y aquella que tiene más expectativas de revalorización, que jamás es en el centro. Son en aquellos barrios a medio construir, que no tienen los servicios completos, que no son en este momento excelentes para vivir, pero que tienen muy buena pinta. Son el Cristiano Ronaldo o el Messi de los 18 años. Y para eso hay que tener olfato. Gonzalo, después de varios años encadenando subidas consecutivas bastante considerables del precio de la vivienda, y estamos empezando, como quien dice, el ejercicio, ¿qué previsión de subida de precios de vivienda ves para este año? Y si avizoras el techo de subidas o por el contrario podemos esperar subidas en años sucesivos. Mira, yo te doy un dato que me parece el más interesante que hay en estos momentos sobre el mercado inmobiliario. Porque cada vez más se habla de burbuja inmobiliaria y lo que te voy a hacer es desmentir totalmente que haya burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria generalmente casi siempre se genera porque el banco pierde la noción de quién debe dar crédito, le da demasiado crédito a quien no debe, hay un incremento de demanda no consistente, sino espejismo, y todo lo que ha subido baja. En este momento, es decir, a finales de 2024, que son los datos que tenemos, en euros de 2007, el banco ha dado para comprar vivienda el 24,9% de lo que dio en 2007. Por lo tanto, hay un recorrido tremendo de vivienda al alza. Solo hay dos características que lo pueden impedir. La primera, unos tipos de interés del Banco Central Europeo por encima del 3,5. La segunda, una ralentización importante de la economía. Esta última es bastante improbable, por la sencilla razón de que la política y la economía en España van totalmente diferente y la diosa fortuna nos ha venido a ver. Tenemos tres temas que nos hacen no inmunes, pero sí relativamente inmunes. El primero es el turismo.
se ha vuelto una actividad esencial y somos el país más competitivo del mundo en turismo. El segundo, la llegada entre 400-500.000 inmigrantes que trabajan allá donde los españoles no quieren trabajar. Y tercero, los fondos Next Generation. Cualquiera que nos esté oyendo le encantaría ser con el gobierno español. Tener tanto dinero que no sabe dónde gastarlo. Es lo que está sucediendo con los fondos Next Generation. ¿Pero te atreves a poner una cifra de previsión de crecimiento para este año? Claro, sí, lo tengo absolutamente sistematizado. Mira, precios de la vivienda usada, algo por encima del 12%. De la vivienda nueva, por encima algo pequeño del 15%. Número de transacciones, 825.000. Es la primera vez que superamos las 800.000 desde el 2007. ¿También crecerán los precios en barrios ultracaros, como el barrio Salamanca? Sí, también crecerán, pero sobre todo lo estamos empezando a ver, y es lógico. Mira, el INE coge y saca que el precio de la vivienda en 2023 sube. No es verdad, bajó. Pero lo que sucedió es que cambió la composición del que compraba. La clase media-baja quedó excluida por la subida de los tipos de interés y porque los bancos tenían miedo a la morosidad, y al quedar excluida, claro, lo que te entra en la cesta de viviendas vendidas son todas caras. Por lo tanto, la media te sube, aunque realmente no lo hace. Claro, si lo que se queda en el mercado es la demanda clase media-alta, cuando los tipos de interés suben y el banco restringe el crédito, lo que llega masivamente al mercado es la demanda de clase media-baja, y especialmente los jóvenes, cuando los tipos de interés bajan y el banco es mucho más flexible en dar financiación. Estamos asistiendo en este momento a financiaciones por el 85%, por el 90%, sobre cualquiera de los dos siguientes valores, tasación o compra. Y están empezando a coger el mayor de los dos. No todos, ni mucho menos, pero lo están empezando. Y en este momento estamos teniendo hipotecas al 1,5%, a mí me parece que es un chollo. Calculo que a final de año el tipo de interés llegará al 2%, el tipo fijo bajará de ese 2%, y lo que vamos a ver en lo que queda de año va a ser un verdadero festival, porque enero y febrero son meses bastante duros y a partir de marzo, pero sobre todo normalmente en el inicio del segundo semestre, se acelera. Este periodo que estamos viviendo viene desde abril de 2024. Por lo tanto, el que quiera comprar una vivienda para invertir está en un buen momento, pero hubiera sido mejor que lo hubiera hecho antes. Hace un año, ¿no? En todo caso, Gonzalo, pese a que si se hubiese adelantado a alguien a comprar estaría en mejor momento, pero bueno, con ese recorrido que avanzas de subidas de hasta el 15% este año de precios y sucesivos años, abunda un poco más en tu primera intervención para explicar al que quiera entrar ahora como inversor, ¿dónde estarían las mejores oportunidades? ¿Qué tipo de vivienda sería la más interesante para entrar? ¿Vivienda nueva, segunda mano? ¿Qué tipo de inmuebles? También por localidades, tipo de municipio, etcétera. Mira, a mí me parece muy interesante vivienda nueva por la siguiente razón. Y te cuento lo que es la operación típica. Cojo y pago en una vivienda nueva, empiezo pagando 3.000 euros. ¿De acuerdo? Porque no tienen aún la licencia para construir. La licencia les llega al cabo de 5 o 6 meses y al cabo de 5 o 6 meses pago el 10% del importe de la vivienda. Y luego, hasta que me lo dan, pago otro 10%. ¿De acuerdo? Entonces, es que es impresionante. Yo estoy cogiendo y pagando, por ejemplo, entre la reserva más el primer pago del 10%, 25.000 euros, y me estoy aprovechando de unas subidas bestiales. Porque si esa vivienda que he comprado estoy alrededor de los 200.000 euros, esa vivienda nueva, que las hay, que pocas, pero que las hay, pues claro, esa vivienda que empieza valiendo 200.000 euros, y ese es un caso real, 4 meses después, en la siguiente fase, el promotor la va a sacar a 250.000. Me he ganado 50.000 euros habiendo metido 25.000. Y estoy hablando de, claro, que no soy un potentado, sino que soy alguien que va ahorrando poco a poco, que seguramente cuando llegue el momento me endeudaré. Pero claro, este hecho de que yo con muy poco dinero me aprovecho de las grandes revalorizaciones de vivienda es apto para aquel inversor que no es un millonetis, que no tiene una gran capacidad adquisitiva, sino simplemente un inversor
que tiene una cierta capacidad de ahorro, una parte de esta está acumulado, la otra parte lo hará en los 2 próximos años y aprovechándose de manera bárbara. Esa vivienda, yo calculo, que empezamos en verano y valía 200.000, ahora vale 250.000. Pues yo calculo que cuando se la den a finales del 26 o principios del 27, pasa clarísimamente de los 300.000. Ujú. ¿Y debería vender ahí o no? Según lo que quiera. Si es patrimonialista, lo que tiene que hacer es coger y recoger las rentas. Lo que va a conseguir va a ser rentas, si aporta todo el capital del 8%, pero si se endeuda por encima del 15%. Vamos a explicar esto. Vamos a explicar con un ejemplo qué significa el apalancamiento y cómo puedes ganar una elevadísima rentabilidad sin hacer grandes cosas y sin prácticamente correr riesgos. Voy a poner un ejemplo real. Yo compro en Cataluña una vivienda por 300.000 euros, me cuesta 340.000 porque lo que pago de IVA y de otros gastos, notario, registro, gestor, etcétera, etcétera, calculo que son hasta 40.000 más. ¿De acuerdo? El banco me da 240.000, el 80% sobre 300.000. Por lo tanto, yo estoy poniendo de verdad 100.000. Claro, el alquiler más o menos al cabo de un año me va a rentar sobre 20.000, porque el alquiler se ha disparado. Si me renta sobre 20.000 y yo estoy poniendo, en este caso, 100.000 solo, me está dando una rentabilidad del 20%, porque me he apalancado, me he endeudado. Lección importante. Hay que controlar los riesgos, ¿de acuerdo? Pero si tú te has de endeudar, no te me endeudes por el 25%, porque sube muy poco la rentabilidad. No te endeudes por el 40%. Endéudate lo máximo posible, siempre y cuando tengas garantizado que vas a pagar cada mes la cuota hipotecaria. Porque a medida que te endeudas, la rentabilidad de la inversión no sube en progresión aritmética, sino que sube en progresión geométrica, para que lo entienda todo el mundo de otra manera. No sube de forma constante, sube de forma exponencial. Compro vivienda ahora. Espero a que acabe el ciclo expansivo. Para mí este ciclo expansivo tiene la perspectiva de, si los tipos de interés no lo impiden, durar 5 años. Y cuando creo que el ciclo expansivo está al final, vendo la vivienda. Mis expectativas de rentabilidad son del 40% anual. Porque el precio de la vivienda en este ciclo se va a marchar al cielo. Y se va a marchar al cielo simplemente porque la oferta es escasa. Hay una gran demanda embalsada, los tipos de interés son muy bajos y hay el mayor trasvase de la historia de dinero de padres a hijos para que compren vivienda, entre otras cosas porque el mercado de alquiler está muerto. Entonces está claro, ¿no? Ante la pregunta ¿qué es más rentable, comprar o alquilar? Pues esto es que nunca ha habido una diferencia tan bestial como ahora. Normalmente, cuando los tipos de interés están por encima del 4%, te sale más rentable alquilar que comprar, siempre y cuando el alquiler fuera el nivel normal. Pero es que ahora nos encontramos con 2 circunstancias. Una, el alquiler está a un nivel estratosférico. Atención al dato que ha conseguido el gobierno. En las 52 capitales de provincia de España, el alquiler en 2024 alcanzó su máximo histórico. Entonces, tú puedes tener dudas si es mejor alquilar o comprar cuando te sale la cuota hipotecaria por encima del alquiler. Pero cuando la cuota hipotecaria te puede llegar a salir 300, 400 euros por debajo de la del alquiler, que es lo que pasa en Barcelona y Madrid, es que no hay color. Entonces, ¿quién aparece aquí? Pues aparece el primo de Zumosol. ¿Quién es el primo de Zumosol? Los padres. Los padres
que España se divide entre dos partes, los padres que tienen dinero y los que no tienen dinero. Entonces los padres que tienen dinero dicen: hijo mío, tienes 35 años, estás tirando dinero en el alquiler, porque para muchísima gente el alquiler sigue siendo tirar el dinero, y te doy el dinero que el banco no te financia. Por tanto, tú lo único que tienes que hacer es pagar la hipoteca, y pagando la hipoteca te vas a ahorrar bastante dinero respecto al alquiler. Y para el que tenga bueno, para los que han comprado para alquilar precisamente, que como propietarios, ¿qué tienen que tener en cuenta para mitigar precisamente esas cosas que tú estás diciendo? Por ejemplo, el decreto antidesahucios o otras medidas que lo que están haciendo es asfixiar al propietario. ¿Qué se debe tener en cuenta? Si tienes que invertir para alquilar, ves a lugares donde hay un partido político que se ha comprometido a no aplicar el control de precios. Este es el primer requisito. El segundo requisito: no es necesario que compres en el centro de las ciudades, porque vas a pagar mucho por el precio de la vivienda y lo que estás pagando no lo vas a poder repercutir totalmente en el alquiler. Compra en una zona más bien obrera, más bien prometedora, en el sentido de que el barrio no esté totalmente configurado. Y, sobre todo, lo que tienes que hacer es asegurarte que no le alquilas a un vulnerable. Si le alquilas a un vulnerable, la vivienda te va a salir horrorosa como inversión. Y cuidado, cuando alquiles, la luz, el gas y el agua a nombre del inquilino. Porque si hubiera una inquiocupación y te dejara de pagar, tú deberías seguir pagando el agua, el gas y la electricidad. Bajo estas circunstancias es muy importante la selección de la persona, porque mientras no cambie la política del gobierno, el alquiler va a seguir al alza. Aquí me hay una frase que me encanta, que digo que en 2025 pasarán tres cosas. Una, la gente seguirá muriéndose. Dos, seguiremos pagando impuestos. Y la tercera, el alquiler seguirá subiendo. Bueno, es una manera de ir matando casi muerta la oferta. Y en cuanto a la oferta de alquiler, me refiero, y en cuanto a la edificación, o sea, los cambios que estamos viendo con la ley de vivienda y demás, ¿cómo crees que va a afectar a medio plazo pues en toda la inversión, pisos turísticos, etcétera, nueva edificación, etcétera? Pero mira, cuando llega Pedro Sánchez a la presidencia de gobierno, la vivienda es el problema número 15 de los españoles según el barómetro del CIS. En este momento es el primero líder destacado y subiendo. Ya está por encima del 30% de los habitantes que piensan que es un problema muy grave. Entonces hay que buscar culpables. Venga, primer culpable, los fondos buitre. Y yo me pregunto, si el problema es una escasa oferta, ¿qué más da que uno sea pequeño o gran propietario? Lo importante es que aumente la oferta. Segundo, los que tienen viviendas de uso turístico. Claro, yo no llego a entender cómo el 1,5% de la oferta total es el que provoca la subida de precios. Es algo increíble, digno de estudio. Pues vale, vamos a legislar contra el vivienda de uso turístico. Vale, pues no nos sale bien. Venga, vamos a legislar contra la Golden Visa. Una Golden Visa que ha fracasado totalmente, porque si la memoria no me falla, no llega a 15.000 Golden Visas en más de 11 años, pero ahora, como tampoco es suficiente y esto va empeorando, vamos a legislar con el arrendamiento de temporada. Es decir, señoras y señores, vamos a coger y vamos a fastidiar el negocio de pequeños autónomos que tienen la vivienda como un complemento y vamos a favorecer, porque somos gobierno de izquierdas, a los fondos de inversión que tienen residencias turísticas, residencias de estudiantes. Porque ¿dónde vamos a meter a los estudiantes en Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Santiago si no tenemos viviendas en régimen de arrendamiento? Es decir, un gobierno que se ha caracterizado por rectificar, y rectificar es de sabios, donde se niega taxativamente a rectificar, es en materia de vivienda. Y cada vez esto empeora. Y conforme esto empeora,
el mercado de alquiler se hace cada vez más pequeño, el mercado de propiedad se hace la única posibilidad y el precio, atención, sube y continuará subiendo. Sí, comentabas antes el comprador extranjero que también está buscando inversiones, ¿no?, en el mercado inmobiliario español. ¿En qué momento se ha producido este cambio? Mira, en 2024 tenemos récord histórico de ventas de viviendas a extranjeros y también en porcentaje del total de viviendas vendidas. Por lo tanto, tenemos un doble récord histórico. Y aquí tenemos una doble medida. Primero, son extranjeros de alto poder adquisitivo, la mayoría, que no viven en España. Y dos, extranjeros de poder adquisitivo más bajo que también viven en España. Y especialmente nos encontramos con dos colectivos. Uno son los colombianos y el otro son los de Marruecos. Cada vez más al alza. Pero luego nos encontramos que España cada vez más está considerada la Florida de Europa. Y sobre todo en las negociaciones de los trabajadores cualificados con la dirección en los países del norte de Europa hay un tema muy importante. ¿Podré teletrabajar? Normalmente la clave, y ahí lo incumple Asturias, es tener un aeropuerto cercano. De tal manera que yo, entre la casa donde vivo y mi empresa, tenga 3 o 4 horas y que incluso pueda ir y volver en el día. Esto cada vez se da más porque tenemos magníficas conexiones en muchos aeropuertos y vamos a ver cómo España se vuelve muy cosmopolita, en el bien entendido que cada vez tenemos más personas que no han nacido donde viven. Gonzalo, con este panorama que describes, o sea, vivienda en alquiler cuya oferta está estrangulada, incapacidad para edificar suficientes viviendas para la compra o para el alquiler, precios al alza exponencialmente, al cielo, como decías antes. ¿Qué riesgos ves en el horizonte del sector? ¿Hay un riesgo de que en algún momento podamos vivir algo parecido al pinchazo de una burbuja como ya lo vivimos en 2008? No, porque es un problema de oferta. No, porque los bancos están siendo muy prudentes. Pasaban dos cosas. La primera que el país vivía muy por encima de las posibilidades. Se estaba endeudando muchísimo con el extranjero y estaba con el dinero que tenía en el extranjero construyendo viviendas en la Ciénaga del Rec, donde ni el ogro quisiera vivir. En esa tesitura estábamos malgastando mucho el dinero. En segundo lugar, en el momento que subieran los tipos de interés, la economía quedaría absolutamente estrangulada porque ya sería mucho más difícil acceder a una vivienda. En tercer lugar, la banca estaba haciendo barbaridades. Estaba dando prácticamente a casi todo el que quisiera hipotecas por el 100%. Entonces, cambiemos. ¿Cómo tenemos España? España vive por debajo de las posibilidades. Es decir, no se endeuda, devuelve deuda. Nosotros tenemos superávit como país, es decir, la suma del público y el privado. Segundo lugar, la banca, hipotecas por el 100%, pocas. Algunas por el 85%, por el 90%, cuando son personas con solvencia contrastada y importantes sueldos mensuales. Financiación del suelo, empieza alguna entidad financiera a financiar el 30%. Antes, en el 2006 y 2007, el mayor negocio que he visto en mi vida era el de los promotores. El suelo lo pagaba la banca, el IVA lo pagaba la banca, la construcción lo pagaba la banca y ellos lo único que pagaban eran los intereses del préstamo. Ahora la banca no. A la mayoría no le pone ni un euro y a unos pocos selectos el 30%. Por lo tanto, ¿esto qué garantiza? Esto garantiza que si no cambian estos criterios de la banca, yo no voy a pasar de la noche a la mañana a empezar a construir 500.000, 600.000 o 725.000 viviendas, que es el máximo histórico en 2006. Gonzalo, para los jóvenes que nos están escuchando, hablabas tú antes de esas parejas jóvenes que quieren adquirir vivienda, lo tienen complicado, ¿qué modus operandi les ofreces o qué consejo les darías? Pero, oye, muy sencillo. Salgan de la trampa mortal que es el del alquiler. Hay dos maneras de salir. La primera
La primera la hemos explicado antes, muy fácil. Que lo que no me financia el banco, me lo ponga mis padres. Vale. La segunda, con una medida que tarde, pero buena, el gobierno. Hipotecas al 100%. Pero siempre que hablamos de la administración, hay letra pequeña o letra invisible. ¿Dónde está la letra invisible? Esas medidas del 100%, que a mí me parece que están muy bien y que serían una manera muy buena de permitir que el joven accediera al mercado de propiedad y de destensar el mercado de alquiler. Se anuncian en mayo del 2023, en plena campaña electoral de las autonómicas y municipales. En octubre se había dado una. Ahora, cuando yo pregunto, me dicen que se han dado tan pocas que no vale la pena. ¿Y ves otros activos inmobiliarios interesantes, tipo locales, comerciales, garajes? Mira, el más interesante sin duda son las naves industriales. Pero el tema de las naves industriales es que el importe es muy elevado. Mejor dicho, matizo, naves logísticas. Las naves industriales también, porque va a regresar industria a España, porque vamos a ser uno de los grandes beneficiados con la eliminación o desglobalización de la economía. Y la idea es que, pues claro, si yo cojo y una nave industrial que puede tener 20.000 metros cuadrados, es que me cuesta muchos millones. Entonces esto no está al alcance del bolsillo. Estaría muy bien que determinadas agencias inmobiliarias cogieran y se compraran estas naves industriales a través de la tokenización del activo o, para aquellos que son más antiguos, a través de la multipropiedad de la nave. Las rentabilidades que se están consiguiendo son rentabilidades, si no está demasiado bien situada, alrededor del 6-7% y posibilidades de revalorización muy interesantes. Locales comerciales, hay dos partes. Local comercial en una zona turística. Esto es fantástico, porque esto va al alza tremendamente la renta que puedo conseguir del alquiler. Y puedo conseguir una renta muy elevada porque el flujo turístico crece. Pero no solo crece en número, crece más en el dinero que se gastan los turistas extranjeros en España que en el número de turistas que llegan a España. Yo lo que no me atrevería de ninguna de las maneras es a coger un local en un barrio. ¿Por qué? Porque las posibilidades que tengo de que ese local esté vacío durante un tiempo son elevadas. Y si está vacío, la rentabilidad se me hunde. No obstante, hay una operación que está bastante bien dentro de locales, pero tiene riesgo, ¿eh? Yo cojo un local, ese local es vacío, lo alquilo, consigo un muy buen contrato y enseguida lo vendo. Lo vendo y a ese que lo vendo, igual, para mejorar el precio, le tengo que asegurar durante 2 o 3 años el cobro de las rentas de alquiler. Pero en principio, sí. El inquilino es de garantías, por ejemplo, un supermercado, por ejemplo, una empresa con un empresario reconocido, pues es diferente. Puede ser rentable. Y Gonzalo, como conocedor del mercado, ¿hay alguna inversión que hayas hecho últimamente que puedas compartir aquí con nosotros? Mira, yo no me gusta estar parado y durante este verano yo tenía muy claro desde abril del 2024 que venía un gran incremento del precio de la vivienda. Analicé prácticamente cualquier barrio de España. Al analizarlo me di cuenta que había un barrio que destacaba. Arcosur en Zaragoza. ¿Qué características tiene Arcosur? Está medio a hacer. Entonces, como está medio a hacer, los de Zaragoza lo valoran poco. Y llevaba mucho tiempo en el mercado, pero no despegaba. Pero claro, es que el mercado estaba a punto de cambiar. Y venía un alza, según mi perspectiva, para muchos años. Y entonces me hice la pregunta, si tú, Gonzalo, estás viendo que esto sube y mucho, ¿vas a desperdiciar la inversión? Mi mujer me hizo la recomendación que siempre me hace. No te líes, no te líes, no te líes. Y yo hice lo que normalmente hago, no le hago caso.
Y entonces decidí coger y comprar 2 viviendas, de las cuales hasta el momento he pagado 3.000 euros por cada una, porque hasta que no tengan la licencia de construcción no se edificarán. Y tengo mucho tiempo para conseguir ahorrar el dinero que no me preste el banco, porque una me la darán a finales del 26 y otra a principios del 27. Y con esas, pues en principio, van destinadas al alquiler, porque lo que quiero contribuir básicamente es a ensanchar el mercado del alquiler. Es lo que yo predico, y también porque yo ya hace años que estoy trabajando para mis hijos. Ya no estoy trabajando para mí, lo cual es una grandísima ventaja. Pero, ¿sabéis qué pasa? También lo hice por un reto intelectual. ¿Tendré razón? ¿Me equivocaré? Y oye, si yo estoy muy convencido de algo, si creo que tengo razón y si creo que voy a tener éxito, pues lo he de demostrar con mi ejemplo. Y así lo he hecho. Pues sí, tomamos nota. Gonzalo, muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros. Muchas gracias también a ti, Juanjo, y gracias a todos por escucharnos. Volveremos con vosotros el miércoles de la semana que viene. Mientras tanto, podéis seguirnos en todas las plataformas y, por supuesto, en expansión.com. Esto es En Acción, el podcast de Expansión para el inversor inteligente que dirige Amparo Polo y realiza Cristina de Rojas.